Hola amigos, bienvenidos al Sabor de tu Mirada. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que afecta a muchas personas en nuestra sociedad y es el envejecimiento emocional. A medida que envejecemos, es normal que experimentemos cambios en nuestro cuerpo y nuestra mente, y algunos de ellos pueden ser más difíciles de manejar que otros. Uno de los aspectos más dolorosos del envejecimiento emocional es la tendencia de algunas personas a volverse más amargadas y resentidas con el tiempo. Es importante reconocer que esto no es algo inevitable, sino que puede ser causado por muchas circunstancias diferentes. Quizás tú, tal vez conoces a alguien que solía ser una persona muy amable y extrovertida, pero que después de perder a su pareja, comenzó a sentirse más aislado y negativo. Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo el envejecimiento emocional puede afectar a las personas en diferentes formas. En este video, vamos a explorar las causas del envejecimiento emocional, cómo afecta la vida diaria de las personas y qué podemos hacer para prevenirlo o mitigar sus efectos. Así que acompáñanos en este video y aprendamos juntos. El envejecimiento puede ser visto como una acumulación de pérdidas que requieren compensación y una sensación de que ha pasado más tiempo del que queda por delante. Al mirar hacia el pasado, pueden surgir sentimientos de desesperación y nostalgia o la sensación de que las experiencias vividas y los logros valieron la pena. Dependiendo de la perspectiva, esto puede influir en las expectativas de una persona para el futuro y el presente. Aquellos que tienen una visión completa de sus vidas no tienen problemas para reconciliarse con su yo del pasado. Sin embargo, algunas personas al envejecer empiezan a desarrollar un carácter hermético, poco tratable y solitario. ¿A qué se debe esto? Indaguemos. Existen muchas causas diferentes que pueden contribuir a un mal envejecimiento emocional y psicológico. Analicemos juntos 4 razones por las que esto puede suceder. Pérdida de seres queridos. La muerte de amigos y familiares cercanos puede ser muy dolorosa y puede llevar a una sensación de aislamiento y soledad. Las personas mayores que han perdido a sus seres queridos pueden sentirse abandonadas y solas, lo que puede empeorar su estado de ánimo y su salud mental. Hablemos de Ana, una mujer que acaba de perder a su cónyuge después de muchos años de matrimonio. Después de la muerte de su pareja, ella ha empezado a sentir una gran tristeza y una sensación de soledad que la está afectando emocionalmente, lo cual ha llevado a un cambio de carácter significativo. Problemas de salud. La disminución de la salud física puede ser un factor que contribuya al envejecimiento emocional o psicológico. Cuando una persona se enfrenta a una enfermedad crónica, puede sentirse abrumada y triste, lo que puede llevar a una sensación de pérdida de control y disminución de la independencia. Este es el caso de Alberto, quien ha empezado con síntomas del Alzheimer. Él ha empezado a sentirse impotente y confundido a medida que su memoria y habilidades cognitivas comienzan a disminuir. Además, que su carácter se ha vuelto más gruñón y difícil de manejar. Aislamiento social. A medida que envejecemos, empezamos a experimentar una disminución en nuestras actividades sociales y tenemos menos interacciones sociales en general. Esto puede ser causado por una serie de factores, como la jubilación, la pérdida de amigos cercanos y la movilidad limitada. Imaginemos a una persona mayor que vive sola en una casa lejos de sus familiares y amigos. Además, su salud está algo deteriorada, lo que impide que salga a la calle a menudo. La falta de interacción social y la soledad han empezado a tener un impacto negativo en su estado de ánimo y en su salud mental, volviéndola muy depresiva. Imagínate estar en esa situación. ¿Cómo te sentirías? Rencores que no dejamos ir. Cuando experimentamos situaciones difíciles o traumáticas, podemos acumular rencores y resentimientos que se convierten en una carga emocional. Si estos sentimientos no se resuelven con el tiempo, pueden convertirse en un obstáculo para encontrar la paz interior y la felicidad. No encontrar la forma de perdonar a tiempo puede hacer que lleguemos a la vejez lleno de rencores y amargura en el corazón y el arrepentimiento a veces llega cuando es tarde. Analicemos el caso de Carlos. En su juventud,
Tuvo unos altercados con uno de sus hermanos, lo que lo llevó a alejarse de él y guardar resentimientos. A medida que pasaron los años, la vejez apareció y Carlos perdió a este hermano, pero nunca pudieron hacer las paces, dejando al señor Carlos un enorme vacío emocional y un arrepentimiento tardío. Otro caso es de alguien que ha sido víctima de un delito violento. Si esta persona no encuentra una manera de perdonar y liberarse del dolor y la ira que siente, envejecerá lleno de rencores y resentimientos, lo que hará que se aísle de las personas, teniendo una vejez solitaria. ¿Tú qué opinas? Me encantaría leer tus comentarios. ¿Cómo hacer para no envejecer mal emocionalmente? Existen muchas maneras que pueden ayudarte a envejecer emocionalmente bien y feliz. Aquí te dejo 4 formas que contribuirán a este fin. Número 1. Practica el autoconocimiento. Conocerte a ti mismo, tus emociones y tus pensamientos son fundamentales para mantener una buena salud emocional. Tómate el tiempo de reflexionar sobre tus sentimientos y pensamientos y aprende a identificar las emociones que te generan malestar. Número 2. Cultiva el optimismo y la gratitud. Mantener una actitud positiva y agradecida hacia la vida y hacia los demás pueden ayudarte a mantener un equilibrio emocional saludable. Aprende a ver el lado bueno de las cosas y agradecer por lo que tienes, en lugar de enfocarte en lo que te falta o en lo que los demás poseen. Número 3. Perdona y suelta el rencor y el dolor. El perdón es una forma poderosa de liberarte del dolor y el rencor que te pueden estar afectando emocionalmente. Aprende a perdonarte a ti mismo y a los demás y libérate de las cargas emocionales que puedan estar afectando tu bienestar. Sé que no es fácil, pero con el trabajo continuo y el análisis personal, puedes lograr el perdón y liberarte del dolor, de manera que puedas vivir una vida sin ataduras emocionales. Número 4. Busca ayuda profesional si lo necesitas. Si sientes que no puedes manejar tus emociones por tu cuenta, no dudes en buscar ayuda profesional. Un psicólogo o terapeuta puede ayudarte a encontrar herramientas y estrategias para lidiar con tus emociones y mejorar tu bienestar emocional. Revisemos el caso de José, un hombre de 55 años que durante mucho tiempo guardó rencor hacia su exesposa por la forma en que lo trató durante el divorcio. A medida que fue envejeciendo, el rencor y la amargura se fueron apoderando de él, hasta que un día decidió buscar ayuda de un terapeuta. A través de la terapia, José aprendió a perdonar a su exesposa y a liberarse del rencor que lo estaba afectando. Hoy en día, se siente más tranquilo y en paz consigo mismo. Él indica que hizo las paces con la vida y solo se arrepiente de haber esperado tanto para dar este paso y liberarse de su carga emocional. Recuerda que prevenir el mal envejecimiento emocional depende en gran medida de mantener hábitos saludables y actitudes positivas, como el autoconocimiento, el optimismo y la gratitud, el perdón y la liberación del rencor, y la búsqueda de ayuda profesional si es necesario. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, activar la campanita y dejar tus comentarios. Además de compartirlo con tus amigos y familiares que puedan estar interesados en este tema. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más contenido relacionado con el desarrollo personal y profesional. Nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas.